buenas. Hola Dani, bienvenido. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien. A ver, ajusto aquí. ¿Se nos escucha bien, gentes? Sí, gracias, Pau. Yo creo que sí. Bienvenida, bienvenidos todos los que se unieron, otros quienes lo verán grabado. Espero que se quede grabado porque además, como cambiamos el horario, por lo menos así abarcamos más gente. Entonces, bueno, mientras se van uniendo las personas, vamos a reconocernos un poquito. Así que te doy la bienvenida y bueno, no alcancé ni a hablar bonito de ti, así que por favor, preséntate. Bueno, pero Ah, te dejo y que, algo tuyo. nada, por empezar, gracias por la invitación y entiendo el contexto de esta charla que tiene que ver casi con un principio, de un comienzo de empezar a expresar ciertos temas que suelen ser a primera medida tomados a la ligera, pero luego que uno profundiza y se está en una búsqueda genuina, que me parece a mí que eso es lo importante, salvo que uno busque, insisto, que el otro se equivoque o que el otro esté, o que si uno está en una búsqueda genuina, va a profundizar un poquito, va a comprender, y de eso se trata para mí. Más allá de que entiendo que es la primera vez que tratas este tema y que es interesante. Genera cierto shock. Muy interesante, muy rompedor de mentes y yo creo que cuando se rompe la mente, se caen los pedazos de toda esa estructura que tenemos montada. Damos espacio a muchas cosas, a la libertad, a la verdad, a la investigación, a la duda, ¿por qué no? A las respuestas de preguntas que jamás nos habíamos planteado, ¿no? Entonces, pues bueno, yo sé que tú llevas ya mucho tiempo en esto. Sí, ponele. ¿Cómo, cómo llegaste aquí? ¿Cómo ¿Cómo llegaste llegué? a este tema? Lo- ¿Cómo llegaste a darle cara a esto de la tierra plana? yo siempre digo que lo cuento así. Mi ideología, o sea, procedo de una religión en su momento, transité una religión. Digo, transité porque hoy puedo decir que no la transito, sino que ya la he superado y me llevo conmigo y me traigo como de haber egresado, ¿no? Como haber ido a una universidad y transité de la universidad, diría alguien, y me llevo conmigo lo enseñado, lo aprendido y lo comprendido sobre todo, y lo que me vi reflejado, porque de todo espacio se puede sacar algo interesante. Por supuesto. Y por lo tanto, fíjate vos cómo se entra, ¿no? La cosmovisión del mundo, porque se trata de cosmovisión esto. La cosmovisión es la visión del cosmos, del orden que tenemos de nosotros en el alrededor y está en distintos aspectos, ¿no? En particular lo que hablamos cuando hablamos de Tierra plana es del cuadrante del cuerpo, la materia, todo esto denso, ¿no? Pero están los demás aspectos. Después está la cosmología, ¿sí? Que es la explicación de cómo funciona el mundo, el orden en el que está establecido, y después está la cosmogonía, que es la explicación de cuál es el origen de ese mundo. Fíjate que estas dos, cómo y el origen, están en las religiones. Toda religión, toda doctrina, toda corriente filosófica tiene impregnada su ideología, su cosmovisión del mundo. Y en particular en esta cosmovisión que trae las doctrinas, si se quiere, cristianas, qué sé yo, estaba claro en realidad, lo que pasa es que uno no lo podía ver. Estaba claro que siempre hablaba, me llamaba la atención siempre ciertos aspectos de, bueno, separa las aguas de las aguas, todas esas expresiones que nos guste o no, esté uno no inmerso en la religión, digo, el que está del otro lado escuchando, nos atraviesa porque nuestra cultura, o al menos Occidente, es judeo-cristiana, al menos en la mente, en ese aspecto que vos dijiste, ¿no? Quizás en el suelo hay otros dioses, pero en nuestra mente y en nuestra constitución, ¿se entiende? Todo eso que nos atraviesa continuamente, está la cultura judeocristiana y están los valores de no matarás, de ahí, pero de algún lado vienen, incluso los valores que siempre hasta discutimos con Oriente, ¿no? De hecho, eso que para mí, y te lo llevo muy rápidamente como un ejemplo, va a suceder en este Mundial Qatar. Va a haber cosas que la gente va a mirar en Occidente que no está acostumbrada. Entonces, Sí. en función de esas premisas, al estudiar esto, cuando me dijeron la Tierra es plana, yo hice así, porque yo había estudiado uno la cree, después la estudia, después la vive, la transita, le duele a una doctrina, y en particular yo siempre digo que me egresé de ella,
y me llevo, como te digo, lo que... Y ahí está claro. Y cuando uno resuena en eso, y estamos en esta parte histórica, empecé a observar distintas cosmovisiones de otras. ¿Qué pasa con el Tripitaka de Buda? ¿Qué pasa con el Mahabharata? ¿Qué pasa con los Vedas? ¿Qué pasa con las cosmovisiones? ¿Qué pasa con los mayas, con los incas? Diferentes culturas siempre han visualizado y nos han mostrado a la Tierra así, ¿no? Plana, con su cúpula, casi, bueno, casi todas. Uno podría decir, bueno, porque en la antigüedad no tenían acceso a ciertos elementos, pero déjenme decirle a todos que están escuchando por primera vez esto, y es que en realidad usted, ciudadano, de a pie, civil, tampoco tiene acceso a... Usted no voló, usted no llegó al espacio, por empezar, así que usted está en la misma situación que el habitante de Roma y de cualquier otro elemento. O sea, no hay tanta... como un habitante de Egipto. Si no es tan distinto. A lo sumo ha llegado un avión, y si incluso si es usted militar, puede haber llegado a volar en un avión caza o algún avión que llegue a 20 kilómetros, pero aún no, eso no alcanza, porque incluso usted no es astronauta, porque solamente, vamos a redondear hacia arriba, solamente 600 personas en la historia de la humanidad fueron al espacio, y que son astronautas. Entonces, imagínense si depositamos todo aquello dado en 600 personas, ¿no? Cuando si juntamos a todos los políticos somos mucho más que 600, ¿no? Por supuesto. Entonces, Ahí entran las teorías, no hay... teorías oficiales, las teorías aceptadas como oficiales, las que tenemos que seguir y obedecer. Porque sí. Claro, porque soy la autoridad, la autoritas, porque alguien me lo dio, ni siquiera se lo ganaron por sí mismo. Entonces, en función de esto, para contestar esta pregunta yo vengo de ahí y estaba claro acá. Las cuatro esquinas del universo, el cielo, las aguas de las aguas, ciertos eventos que son, insisto, más allá de lo mitológico, eso pueden ser rastreados históricamente y todo lo que sea. Entonces yo entré desde ese lugar. Y cuando a mí me dijeron tierra plana... Te voy a preguntar algo, porque es que a mí también, cuando yo he empezado a leer, a mí la Biblia nunca me ha llamado la atención hasta ahora. Yo también he empezado a ver estos pasajes de la Biblia que yo decía, pero es que no hay quien los interprete, y no había que interpretarlos. Claro, porque fíjate que lo que uno hacía es al leer eso, era ajustarlo a lo que nos enseñaron. Y entonces nosotros tratábamos de acomodar lo leído, lo escrito, a lo que nos enseñaron, Exacto. en lugar de rever lo que nos enseñaron. Claro. Más allá de que, insisto, estamos hablando desde un paradigma que es una caja que está dentro de una doctrina, ¿sí? Yo estoy contando mi historia ante tu pregunta, ¿sí? No estoy diciendo que todo eso es igual. Y entonces yo cuando comprendí esto, que lo charlábamos hoy en la previa, dije, ya está. Y es así, y siempre lo percibí así. ¿Lo Pero sentiste? ¿cómo lo ¿Te explico? llegó? ¿Conectaste Sí, con algo? y dije, ¿Con y una dije, verdad? ¿y cómo? Ahora tengo un problema. ¿Cómo lo explico? ¿Cómo es que ahora empiezo a... Y bueno, y entonces ¿cómo funciona esto y cómo funciona aquello? Porque a todos nos pasa, ¿eh? Y entonces, si esto es así, ¿cómo funciona aquello? ¿Cómo funciona lo otro? Entonces mi problema no estaba en comprender el argumento, porque resulta que yo vengo de una rama técnica. Es decir, yo soy técnico, yo estudié ingeniería hasta cuarto año, no me recibí porque me aburrió la ingeniería, resulta que me gustaba más la filosofía. Es decir, esa es una realidad, pero una cuestión de cosas de la historia de vida de uno. Pero sí me dedico a la docencia de física y matemática hace 9 años ya. Y yo entendía las ecuaciones C, y empiezan, cuando me hablan de eso, empiezo a decir, ojo, oh, es una llave, y empiezo a hacer preguntas. Empiezo a buscar en internet, ahí me topo con Iro y compañía, ¿no? En 2016, estamos hablando de 2015, 2016, ese traspaso 2016. Y resulta que la Tierra plana, desde el punto de vista de experimentación, no se puede probar, porque no se puede probar lo verdadero. Claro. Por lo tanto, lo que hay que hacer, ¿sí?, es demostrar si lo que dijeron es real. Por lo tanto, es decir, de hecho, yo siempre cito a este físico Gomberov, porque él dice, para hablarles de curvatura, primero le tengo que hablar de planitud, dice el hombre. Un físico oficialista, ¿eh?
Entonces, quiero decir yo, hay que encontrar la curvatura. Y para mí el debate de la Tierra en sí, la Tierra plana en sí, la Tierra con su superficie y sus depresiones y sus variables y sus eh, valles y montañas y etcétera, se demuestra simplemente con la curvatura geométrica. ¿Dónde está la curvatura geométrica de la Tierra? Porque si tiene una forma, y si la Tierra es un objeto físico, por lo cual nosotros los tocamos, por eso es objetible, es decir, por eso puede ser un objetivo con la Tierra, si se quiere, entonces tengo que encontrarla. Y empiezan esos videos, ¿no? ¿Cuáles videos? ¿Cuáles videos? Los videos que se empiezan a ver objetos que no deberían verse si la curvatura geométrica está ahí. Y digo geométrica y la aclaro una y otra vez porque una cosa es la óptica y otra cosa es la geometría. Porque la óptica sí se mete en el campo de la luz, se meten ciertos elementos que son la refracción atmosférica, etcétera, etcétera, ¿sí? Es decir, condiciones de presión y temperatura, hay muchos elementos ahí detrás, ¿sí? Que responden a, bueno, entonces simplemente es curvatura geométrica, es decir, yo tengo que encontrar la curvatura geométrica. Resulta que empiezan a determinarse ciertos videos y a encontrarse ciertas personas que apuntan hacia el horizonte con un telescopio, con una cámara, y empieza a ver objetos que no deberían verse. Uno agarra, claro, una visión rápida. Claro, porque si Empieza, realmente hay una curvatura, pues hay un momento donde ya no deberías ver más que la punta de la casita o, ¿no? Porque, claro, entonces resulta que empieza el debate, no, porque el horizonte, no, que el horizonte sí, que el horizonte no, que en realidad es por la, se ve el objeto, pero en realidad se ve solo la parte de arriba. Bueno, empiezan, y hay mucha gente que empezó a investigar. Y resulta que, insisto, no solo por la curvatura geométrica, sino que cómo uno demuestra, bueno, ahí empieza a actuar lo que se llama la mecánica y la dinámica de fluidos también, porque las aguas no están solamente quietas. Pero la mecánica de fluido, es decir, la parte de cómo funciona y la estática del fluido, marca que toda superficie mantiene su nivel horizontal. Y ahí hay una palabra clave. dar la vuelta, o sea, que si fuera una esfera, pues el agua, ¿cómo se mantiene, no? Ahí pegada. Claro, Y no se curva. fíjate vos El agua no se que curva. mirá lo Es que voy a hacer. fácil de ver cuando vamos al mar, ¿no? Claro, mirá lo que voy a hacer porque ya que estamos, cuando uno busca la palabra horizonte, ¿sí? Espero que se vea bien, Sí. ¿sí? Acá está Wikipedia, no hay un horizonte, uno dice, bueno, un horizonte, miren, fíjense, horizonte aparente, horizonte sensible, horizonte geométrico, horizonte físico, horizonte óptico. Entonces esto ya a alguien le tiene que llamar la atención. ¿Cómo no hay un horizonte? No, no, es que está el aparente, no, es que en realidad está el geométrico, no, el óptico, que es el físico. Fíjense que la palabra horizonte se llama a la línea aparentemente que separa el cielo y la tierra. ¿Sí? Fíjense que tal es el horizonte astronómico, horizonte racional. Fíjense que el horizonte aparente es el plano ideal de una superficie. Después está el horizonte geométrico, que es una superficie crónica con vértices en el observador y tangente de la superficie. Es decir, claro, como si en la antigüedad decían que el horizonte, que la Tierra era una esfera porque el barquito se escondía por la curvatura, pero resulta que uno entró y empezó a tener tecnología y la gente le dio zoom a eso y volvió a aparecer el barquito. Un barquito que, bajo la realidad es que el horizonte, si es geométrico, ¿se entiende? ¿Se entiende la premisa? Si el horizonte es geométrico, debe caer geométricamente a 5 kilómetros promedio. Ah, muy bien. Si el horizonte, insisto, es geométrico, Claro. como debería serlo, porque supuestamente la curva es geométrica, no estamos debatiendo acá a ver si, bueno, es la foto de la NASA, no, la curvatura, supuestamente la Tierra esférica tiene una curvatura geométrica, tiene unas condiciones objetivas. Entonces debería ocultarse el horizonte, si es geométrico, insisto, a 5 kilómetros. Y resulta que empiezan a haber elementos que están más allá, dados directamente por la oficialidad, objetos que deberían estar fuera, no más allá de que vos decís, bueno, no es que yo veo la altura, independientemente del observador, objetos donde están antes, hay un video para mí que es clarito,
que es donde están esas dos plataformas petroleras, donde se saca una foto desde la playa. Hay una plataforma que está a, creo que son 6 kilómetros y otra 9, y el horizonte en la imagen, en la foto más que imagen, está atrás de la segunda plataforma. Entonces ahí está, ¿qué horizonte es? ¿Qué horizonte es? Geométrico, óptico. El horizonte geométrico, insisto, si la Tierra tiene una curva, de una caída de curvatura a una determinada condición de un radio de 6.300, bla, 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 tiene unas condiciones. Entonces tenemos dos chances. O la Tierra es más grande y puede ser esférica, nadie está diciendo que no, o la NASA miente con su foto. La Blue Marble, única foto, entre comillas, eso quiero decirle a la gente que tiene que saber que la única foto real para la NASA, oficial, foto, no imagen, foto, alguien que sacó, es la Blue Marble en 1972. Todo el resto de las fotos, que la gente llama fotos, no son fotos, ellos te dicen que son composiciones. De hecho, los continentes nunca tienen el mismo tamaño, siempre es variable, siempre, además se pillan algunos detalles que son obvios. Y después, el problema está en que mucha gente repite que ya se está demostrado con la rotación. Bueno, empiezan los experimentos. Péndulo de Foucault, experimento de Sagnac, experimento de Michelson-Morley, todos los experimentos, ¿sí? Y encima estamos hablando de experimentos mecánicos, demostraron que la Tierra está estacionaria, como el experimento de Michelson-Morley. El problema es que la pregunta era errática. Ellos, bajo una premisa, entonces tal cosa. Y ahí está el problema de los cientificistas, los que se creen sabios. No entienden filosóficamente el concepto. Yo al experimento, ¿sí? Cualquier experimento, conforme a la pregunta que yo le haga, es la respuesta que me va a dar. ¿Por qué? Porque yo voy a ajustar el experimento para que me dé. ¿Sí? Ese es el problema. Imagínate que yo fui a la escuela como todos. Y hasta fui a la misma carrera de alguno ahí que estaba leyendo a un amigo, le mando un saludo al Mauro Coco, ex amigo ahí, un muchacho ahí que justo estaba leyendo, que decía que no entiendo yo, que no entendemos cómo es. Sí, sí entiendo el experimento a la perfección. Ejemplo, el experimento de Eratóstenes, que supuestamente demostró que la curvatura geométrica, que la Tierra tenía ese radio, etcétera, tiene muchos errores de apreciación. El experimento de Eratóstenes parte de dos premisas. Uno, la Tierra es esférica. Otra, el Sol está muy lejano, que vos tenés que considerar lo que es al infinito. Sí. ¿Sí? Enorme. Esas son dos premisas que vos podés asumir, pero que primero tenés que demostrar. Pero ¿qué pasa? Como no se sabe si el tipo lo determinó, aparece el tema de que eran dos amigos que se pusieron de acuerdo a 800 kilómetros, entonces una sombra. Primero tenés que demostrar que el Sol no es un objeto puntual. Primero que es un objeto. Ponele que es un objeto físico, que es puntual. Es decir, que es enorme, por lo tanto que está muy lejos y sus rayos llegan paralelos. El experimento de Eratóstenes, ¿sí? Filosóficamente, históricamente por los propios historiadores, carece de realidad objetiva, porque tiene muchos errores conceptuales, pero ellos dicen que justo parece que los errores se contradicieron entre sí y dio al valor oficial de hoy, que estuvo muy cercano al valor. Pero ellos pero ¿por qué? están cambiando las medidas para que les cuadre. Y claro, porque si yo hago un experimento de cual me da un valor y estoy 1500 años ajustando los datos, en algún momento me va a dar. Claro. Es decir, el experimento de Eratóstenes, yo puedo considerar y hacer el mismo experimento considerando un punto focal más cercano. Es decir, si yo tengo, ¿sí?, una superficie que es plana, ¿sí?, y el Sol es un Sol puntual, si los rayos son divergentes, es decir, bajo el trazo de los rayos, y yo tengo dos palitos acá, como hacen en el experimento de Eratóstenes, ¿sí?, si el Sol es más puntual y más cercano, de hecho, bajo el mismo experimento vos podés calcular la distancia a la que se encuentra el Sol. ¿Por qué? Porque vos tomás dos puntos cercanos, actualmente a una distancia bastante apreciable, entonces vos en el cenit vos calculás la sombra que no produce y sí va a producir una sombra acá, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Eso puede ser válido, fíjense, con un Sol puntual también. Por lo tanto, el experimento también no es que está mal ideado, está mal ejecutado, y la historia tiene muchas cosas interesantes, que es
no, que se pusieron de acuerdo con un amigo. Entonces, esto que está acá puede ser válido también, la sombra puede ser determinada porque el Sol es más puntual y más cercano y más pequeño. ¿Cómo hizo Eratóstenes para asumir que el Sol era una cosa gigante cuando él estaba mirando y hasta tenía el mismo tamaño que la Luna? ¿Cómo hizo él para saber? Y además, ¿cómo hizo para saber que la Tierra era esférica? Porque él asume dos cosas, que el Sol es muy lejano y que la Tierra ya es esférica. Pero para asumir eso, vos tenés que demostrarlo primero. Cuando él, estamos hablando de Eratóstenes, 400 años antes de Cristo, ¿cómo hizo? No, que lo que hizo fue, en realidad era un genio y una intuición terrible, ¿sí? Y empieza a decir, no, lo que pasa es que estos rayos crepusculares son porque la atmósfera, y Eratóstenes, ¿por qué no lo tuvo en cuenta? ¿Por qué siguen repitiendo ese experimento? Volvamos a hacerlo entonces. Volvamos a hacerlo, pero con otras premisas. No podés asumir que ya está todo listo, entonces lo que hace el experimento de Eratóstenes es justificar el modelo. ¿Sí? Ahí está el problema. Yo asumo una cosa y el experimento, insisto, por eso digo que este ejemplo, el de Eratóstenes, para mí es el mejor ejemplo de que un experimento, conforme a lo que yo le pregunte y la premisa que yo asuma, da dos resultados distintos. Este experimento, por ejemplo, se ha hecho también actualmente y te da que un Sol está aproximadamente a 6.000 kilómetros. Uh-huh. Ahora, ¿eso es verdadero? No. No. ¿Esa es la verdad? No, es simplemente otro modelo. Y ahí está el problema. Fíjense este problema de conceptos. Todo el mundo sabe oficialmente que la Luna gira alrededor de la Tierra en el modelo oficial. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque vos la observás y ves que se mueve desde Tierra. Desde el lugar topocéntrico del cual ninguno de todos los que habla del otro lado va a poder salir nunca. El día que sean astronautas, ahí me vienen y me hablan. Momentáneamente vos estás acá del lugar topocéntrico, estás desde la Tierra. La Luna se mueve, sí, todos afirman. Pero el Sol, no, el Sol no. Sin embargo, desde Tierra, ópticamente, vos estás viendo el mismo surco. Y hasta se mueven bajo los mismos trópicos. En general, bueno, la Luna tiene otros movimientos distintos. Lo que yo quiero decir es que la explicación de un fenómeno no es más que eso. Explicar un fenómeno. Pero no es la verdad. Ahora, ustedes quieren quedarse con lo pragmático del fenómeno. A mí y a mucha gente no nos interesa eso. Nos interesa saber la verdad. ¿Sí? Y ahí está la diferencia. Y hay mucha gente que le duele el tiempo. Porque yo hace 500 años, porque hace 10 años, ¿y a mí qué me importa? Se puede estar 40 años yendo, como una vez alguien me dijo, yo tengo 60 años. Y estábamos discutiendo sobre la noche. No, la noche salieron boliche. Le digo, sí, de hecho se puede estar yendo 40 años a un boliche. Por lo tanto, la falacia de la cantidad de tiempo por la sabiduría no implica nada, implica el trayecto y el camino del caminante. Entonces, ahí está el problema. Otro experimento que para mí supuestamente venía, ¿sí? Otro experimento que demostró supuestamente, digo que son los que se citan, es el experimento de péndulo de Foucault. ¿Verdad? Exacto. Bien. Sí. Ahora, el péndulo de Foucault tiene ciertos problemas. El experimento de Foucault, el problema que tiene es que se le pone una velocidad inicial, aunque usted diga, no, que yo lo corto justo. El experimento de Foucault, el problema es que se frena en un punto, ¿sí? Se frena, no es un movimiento perpetuo y continuo. No es que queda, es más, cuando uno va a un museo, cuando uno va a una universidad, verá que tiene un mecanismo abajo el péndulo de Foucault. ¿Para qué? Para que tenga el movimiento perpetuo cuando lo prenden. ¿Verdad? Y además, empiezan un montón de cosas, porque supuestamente el péndulo de Foucault es el que demuestra la rotación de la Tierra. Pero fíjate vos esto. El péndulo de Foucault citan muchos para demostrar la rotación de la Tierra. Unos compañeros, ¿sí?, que se llama el grupo Roflat, y de un experimento que se llama el péndulo inmóvil. Hicieron un chiste, en realidad es una plomada, ¿no? ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta la rotación de la Tierra y la traslación a su vez, eso provoca unas aceleraciones, unas velocidades tangenciales que en cierto momento se acelera porque la velocidad tangencial en el punto exterior, ¿sí?, la velocidad radial y todo aquello,
se suman en el movimiento. O sea, cuando el ejemplo de las tazas. Si yo tengo acá, y acá tengo una taza, no sé si alguna vez jugaste el juego de las tazas, ¿sí? ¿Cuál? El Que vos rotás hilero. y además rota la plataforma. No sé si lo jugaste alguna No. vez. Bueno, la taza gira en sí misma y a la vez rota a través de una plataforma. Bueno, fenómeno. Los muchachos se dieron ese experimento y dijeron, bueno, según esa premisa y bajo las ecuaciones de Newton, ¿sí? Si yo tengo una plomada colgada, ¿sí? Elevada a una altura determinada, cuanto más alta esté la plomada, mayor percepción de movimiento tiene que haber en el momento en el momento de traslación y de la rotación de la Tierra, las aceleraciones se sumen. ¿Sí? Yo te lo estoy diciendo, después lo vas a tener que volver a ver, Yo sí, para ver qué está diciendo. ¿Sí? Es decir, pero pues imagínate acá, lo que pasa es que no tengo hoja, si esta es la plataforma, ¿sí? Imagínate que esta taza tiene este movimiento para allá y esto se mueve para allá. ¿Sí? ujú, En este momento acá se van a sumar. Cuando esto mueva para acá, acá se van a restar. Por lo tanto, cuando estas dos se sumen, la Tierra, es decir, una plomada colgada bajo la misma premisa de Foucault, bajo las ecuaciones de Newton, debería percibirse, ¿sí? Que la plomada se mueve en función de esa alteración. ¿Sí? Bueno, se hizo el experimento, 30 kilómetros, ahora se está por hacer otro más alto, donde tiene justamente un radio, se hizo todo el cálculo. Ninguno de los muchachos que trabajan, digo, los muchachos, los genios, que siempre refutan todo, ninguno quiso hacerse cargo de ese experimento. ¿Y sabes cómo lo refutaron? ¿cómo? Con la teoría de la relatividad de Einstein. Ah, No, porque según la teoría de la relatividad de Einstein, como el tiempo se dilata y bla, bla, bla. Fenómeno, entonces no citen más a Foucault. ¿Se entiende lo que digo? sí. Si vos me rechazás eso por Einstein, no cites más a Foucault entonces. O una o las dos. Si me citás a Foucault, entonces ese experimento es válido. Pero a la vez, los muchachos, digo, la NASA y todas esas agencias espaciales, lanza cohetería con las ecuaciones de Newton. ¿Sirven o no sirven las ecuaciones de Newton? ¿Qué es la gravedad? Y ahí empezamos a otro ¿Qué tema. es la gravedad? Nadie sabe, dijo el En gran. realidad, no, no, la verdad es que nos llenan de números, de medidas y todo, yo siento que es mucho más sencillo. Las cosas caen, ¿no? Bueno, empieza. Fíjate vos que el propio Tesla decía, Tesla, al cual fue claramente echado afuera, echado a correr, echado por tierra, decía, no, no, es que no es una atracción de un cuerpo que lo atrae, sino es un empuje electrodinámico. Por eso él llamaba electrogravedad, lo cual yo estoy de acuerdo, puede ser es una realidad. Lo que pasa es que esa también es válida, ¿sí? Tanto en una plana como en una esfera. Ujú. Son válidas porque lo que vos haces es, en una superficie, ¿sí? Es simplemente un objeto que cae, o sea, tiene una aceleración. El problema está no en si existe o no la gravedad, porque existe. El tema es qué es la gravedad y qué provoca ese objeto caer. Y lo que nosotros postulamos no es la atracción de masas, ni la curvatura del tiempo y el espacio de Einstein, sino la electricidad, el electromagnetismo, la electrogravedad, es decir, acompañado, ¿sí? De lo que se llama el electromagnetismo, porque el Sol, ¿sí? Nosotros sabemos si es una fusión o fisión nuclear, no, pues está demostrado. ¿Quién lo demostró? No, Hubble y el fondo de microondas, siempre lo mismo. En el campo de experimentación nuestro, el Sol no forma parte de tu campo de experimentación. Entonces, para refutar la Tierra plana, o sea, basta ir y encontrar la curvatura geométrica. Todo el resto, cómo funciona el día y la noche, cómo son los Star Trek, qué pasa allá en el cielo, cuál es el cinturón este, por qué se mueve por acá, dónde están los trópicos, todo eso es totalmente debatible. Y además es explicable. Y yo te lo explico si querés. Y te digo, y la gente me pregunta, bueno, ¿dónde está el borde si la Tierra es plana? Es una pregunta de, ¿tiene que haber un borde? Y yo se lo pregunto. Yo no digo que no haya. Pero ¿por qué exigir que haya un borde? Claro, Ponele que el borde porque, sea, como porque dice el hemos mapa. aprendido que la cosa tiene que ser así y tiene que haber un borde, Exactamente. pero no podemos saber tampoco cosas que no están a nuestro alcance saber. Yo entiendo que planteándonos todos estos temas, lo que encontramos también es que si resonamos con
con esto que, por ejemplo, los aviadores lo pueden decir muy fácilmente. O sea, cuando viajas con un avión, pues no hay curvatura, no tienen ellos curva, no registran una curvatura, no se van hacia abajo, ni ustedes en Argentina, No, estás de hecho ahí, ni yo estoy. claro, De, ahí tienen un ¿qué? problema. Bueno, la gente sobre respecto a los aviones y la aviación tienen un problema porque ellos dicen, nosotros hacemos todo esto y hay un tablero lleno de cálculo y todo el concepto. Che, y en la realidad, ¿qué hacen? Nada, no, despegamos y ya está. Porque no nos olvidemos que matemáticamente es posible transformar una esfera en un plano. ¿Cómo? Y sí, porque son transformadas de lo que se llaman coordenadas. Pero eso lo sabe cualquiera que estudió álgebra y geometría, Yo, ¿sí? pésimo. Bueno, pero eso te digo, entonces, Resonancia. de eso que diga, no, porque yo en el vuelo, no, maestro, a ver, simple. Dos chances. Las cosas tienen que funcionar todas juntas, porque si yo las traigo separadas suenan sensatas, aisladas. Y esto es lo que pasa, fíjate, con lo que ha pasado, no, que el segundo pinchazo, no, el tercer pinchazo. Todo. Siempre van explicando y justificando el modelo. Sí. Pero cuando yo junto todas las cosas, se contradicen una a otra, ¿no? Es que acá sí, pero allá no, tenés que usar esto. Acá, y se empiezan a contradecir, che, pero esto era salud, no sostener un argumento. Volvamos acá. Tenés dos cosas respecto a los aviones. Está el que dice, bueno, loco, si la Tierra rota, si yo me hago un modelo de aviación, independientemente si va por la autodómica, ¿sí? O espera que me picaba el ojo. Que es el punto más cerca de una esfera. En fin. Tengo dos chances. Primera acción. Si yo voy en acompañamiento con la curvatura, tendría que llegar antes, dice alguien. ¿Verdad? Ese es alguien, es valioso. Y si yo voy en contra de la curvatura, tendré que tardar más porque voy en contra de la curvatura, ¿sí? Es decir, de cómo se mueve. Llego antes si voy en contra porque la Tierra se mueve. Es decir, la Tierra se mueve para acá y yo voy volando, entonces llego antes a mi destino. ¿Verdad? La Tierra se mueve para acá y yo voy volando acá, llego antes a mi destino. Yo salí de acá, ese si fuera en esa ruta de vuelo. Y si voy al revés, en función de la curvatura, no llego nunca al vuelo. Ajá. Hasta que viene alguien y dice, no, la gravedad. No, lo que pasa es que la gravedad y además la rotación de la Tierra es solidaria con la atmósfera. Bien. Si la rotación de la Tierra es solidaria con la atmósfera, entonces la fuerza que ejerce continuamente sobre todo objeto que tiende a tener libre hasta el alcance atmosférico es tal que vos no podrías moverte, porque vos tendrías que estar todo el tiempo rompiendo una velocidad constante de esa rotación, sobre todo si estás en el ecuador, que va bajando supuestamente en el modelo oficial hasta los... Entonces, si la atmósfera es solidaria, vos no podrías moverte, o tendrías que ejercer una fuerza tan opositiva, y ahí viene alguien, te lo calcula y te dice, sí, pero vos. Y después tenemos las plantas, las palomas que se elevan, una mariposa que vuela. Entonces, si la atmósfera es solidaria, eso no es válido. ¿Sí? Es decir, la respuesta está sensata en el modelo, pero no se condice con la realidad. Esa respuesta de la atmósfera solidaria es una estupidez, discúlpame que lo diga así, pero es una estupidez, porque no están viendo que después entonces lo otro no funciona. Vos tendrías que, si estás en el Ecuador, los chabones tendrían que hacer unas cosas fuertes así, porque tendrían que estar todo el tiempo teniendo que moverse y encima con la negativa al cuadrado a medida que se eleva, porque la atmósfera va perdiendo densidad, es decir, cantidad a medida que se eleva el objeto. Y la otra opción es esa que yo te digo, bueno, la atmósfera no es solidaria, ¿no? La primera opción era solidaria y la atmósfera no es solidaria. Entonces vos tendrías que elevarte y ya está. Saltás y dejás que la rotación suba, pero eso no ocurre. Vos no saltás y la rotación hacia abajo de tu cuerpo. Y listo, ya llegaste al otro lado. Si salto acá y la rotación hace esto y yo ya está. La cantidad de centímetros, metros que vos quieras calcular según el radio. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Porque yo puedo estar todo el día hablando de la experimentación y las falsas premisas y peticiones de principio, esas falacias que traen los dogmas y los axiomas que se creen, ¿no? Déjame hablarte del experimento de Michelson-Morley, que para la ciencia es clave. Y el experimento es uno de los experimentos claves porque
el experimento trataba de encontrar el desfasaje de dos fotones, si se quiere, o dos rayos, o dos partículas de luz, que Maveson y Morley, ¿sí? Lo que se llama un interferómetro, querían demostrar bajo dos premisas. Una, como la Tierra se traslada, ¿sí? Si la Tierra se traslada alrededor del Sol, o sea, ya le estoy indicando movimiento, entonces yo tengo que encontrar en ese interferómetro un desfasaje de la luz. ¿Sí? Tengo un espejo, yo no lo quiero graficar acá, pero para que el otro que escuche recuerde y vaya a mirarlo. Resulta que cuando realizan el experimento los muchachos, el experimento es indicado como nulo. ¿Por qué? Porque resulta que en el interferómetro, ¿sí? Ambos haces o ambos fotones, lo que sea, llegaron al mismo tiempo. O sea, fueron constructivos, si se quiere. ¿Eso qué probaba? Dos cosas. Wikipedia antes lo tenía, después lo borró. Dos cosas probaba. Una, o la luz es constante en todas las direcciones, que es la que optaron por tomar y modificaron toda la ciencia, y apareció Einstein a posteriori, que no es que eso solo eso, sino que si uno rastrea la historia bien, hay otros que ya habían postulado eso, ¿no? Pero no es él. Pero bueno, esta es la historia de siempre, ¿no? Y la otra opción era que la Tierra no se traslada. Claro, la Tierra. Porque no hay desfasaje. No, esa no es válida. Después tenés la frase de Hubble, que dice, nosotros elegimos teóricamente, esa es una frase de él, enfáticamente, teóricamente, no ser el centro del universo por el problema que acarrea eso. ¿Cuál es el problema que acarrea que nosotros no seamos el centro del universo? ¿Entiendes? Entonces, hay distintas maneras de abordar la cosmovisión del mundo. La parte técnica, insisto que para mí se termina el debate de la Tierra en sí, la curvatura geométrica. Si vos me podés mostrar curvatura geométrica, yo te lo entiendo. El resto son todas mediciones indirectas. Indirecto acá, indirecto allá. Si hay un objeto, hay un ingeniero que se llama J. Tolan, ¿sí? Ingeniero civil. ¿Cómo? ¿Ingeniero civil terraplanista? Sí, ingeniero civil. Sube un avión, 10 kilómetros, ¿sí? Y empieza a filmar con un lente infrarrojo, es decir, que elimina toda esa variabilidad que puede tener en el momento de la medición, y empieza a apuntar a montañas. Y vos me decís, no, pero está muy alto, ahí sí es obvio que se va a ver, porque si yo me elevo, ¿se entiende? En la curvatura de la Tierra, si yo me elevo muy alto, obvio que voy a ver un objeto que está acá. Bueno, pero para eso hay cálculos, y para eso la Tierra tiene un radio determinado. Resulta que el ingeniero J. Tolan se eleva a 10 kilómetros. Por lo tanto, a esa altura, vos tendrías que observar un objeto, ¿sí? A determinada distancia, ¿no? Resulta que cuando el ingeniero J. Tolan, con lente infrarrojo bajo todo, empieza a ver objetos que están a 500 kilómetros. A unas alturas, a 600, a 900 kilómetros, picos de montañas, que independientemente de su altura, poner que un pico de montaña tenga 4.000 metros, en el cálculo, no es que debe estar un cachito por abajo, no se puede ver. No se debería poder ver, exactamente nada. No se, o sea, entonces, primero, quien quiera refutar eso, vaya y refute ingeniero civil J. Tolan curvatura geométrica. Después, ¿cómo funciona el cielo? Yo te puedo dar mi explicación. Un sol más puntual, el sol y la luna del mismo tamaño, las estrellas que tienden a rotar en un sentido y en el otro lugar, no hay ningún problema. Pero la Tierra es esférica porque las estrellas acá giran en un lado y en el otro gira en el otro lado. No. ¿Qué tiene que ver eso con la Tierra? En todo caso, tu cosmovisión del mundo es topocéntrica, vos estás observando esos state rays. Y otra cosa que quiero decir es que si el cielo es magnético, electromagnético, toda influencia y todo surco que hace el Sol y la Luna afecta a los movimientos. Y yo te voy a dar un ejemplo. Yo tengo el Sol acá, ahora te lo voy a decir, y el Sol tiene una trayectoria determinada. Si el Sol es este, y se va moviendo hacia arriba, fíjate lo que sucede a los laterales. De este lado, giran en sentido ¿qué? Antihorario. Y de este lado, gira en sentido horario. Yeah. Por lo tanto, fíjate, si estos fueran dos elementos que yo paso así, se generan vórtices opuestos.
Lo cual explicaría que no hay manera de que vos digas, no, porque tiene que girar sí o sí para un lado. No, puede ser explicado de esta manera, vos no sabés. Puede ser que los vórtices estén invertidos. Pero ¿qué pasa? Insisto una vez más, tu campo objetivo es la Tierra. Y en todo caso es hasta donde vos puedas ir a experimentar. Y ahí empieza el tema de la NASA, empieza el tema de la Antártida, ¿no? No, pero el vuelo transpolar es el que ustedes está, yo los refuto con el vuelo transpolar. Bueno, entonces yo te voy a buscar y está la página, ¿sí? De aeronáutica que se llama Requiem para un vuelo transpolar que no era transpolar. Porque eso es comercio. Esto que está acá, ¿sí? La gente cree que existía el vuelo transpolar, porque pasaba por el polo, porque la gente... ¿ve? Y resulta que vos entras a otra página de gacetaaeronáutica.com, es una página de aficionados, sobre todo por... Habla de... En el imaginario de Aerolíneas Argentinas, cine era la puerta a Oceanía y Lejano Oriente. El salto del canguro, bla, bla, bla. La Aerolínea Argentina voló por primera vez sobre el Pacífico el 2 de abril de 2014. Con este vuelo se cerró un periodo de 34 años durante los cuales la empresa argentina unió a América con Oceanía, cubriendo una ruta que en su momento fue una apuesta innovadora desde el punto de vista geopolítico, pero que ahora parece que siempre tuvo más problemas que soluciones. La empresa no emitió ningún comunicado ni gacetillo sobre el tema, simplemente murió en el olvido, ¿no? Acá. Pero te lo voy a explicar, dice, la Tierra es redonda, acá, ahí está el problema. Fíjate vos, esto de redondo y esto de esférico. Pero si la Tierra es redonda, si Magallanes y todo, señores, redondo es circunnavegar, es dar la vuelta en círculo. Eso es circunnavegar. Con unas referencias, faros, con una brújula, con instrumentos, con un giroscopio, con un inercial, que se ajusta a la aplicación, ¿no? Porque se ajusta a la rotación, ¿no, maestro? Se ajusta al proceso que está ahí. Y encima, fíjate vos que la mayoría de los navegantes siempre se basaban en el cielo para orientarse. Absolutamente. Pero el cielo es el cielo. Personas también. Y acá estamos hablando de la Tierra. Y el cielo puede ser esférico, puede ser, yo no sé si puede ser esférico. Resulta que alguien eleva y tira un avión, perdón, tira un globo, Ajá. hace 30 kilómetros, a 60 kilómetros, las estrellas dejan de verse. Solo quedan visibles la luna y el sol. Solo quedan visibles ellos. ¿Dónde están las estrellas? Y de repente empezás a ver las entrevistas de astronauta, y un astronauta dice que él vio que el cielo estaba todo blanco de tantas luces que había, de tantas estrellas infinitas, 3.000 millones de galaxias, 200.000 millones, decía un físico del Balseiro, me acuerdo, recibido en el Balseiro, bueno, no me acuerdo, José de... Y otro astronauta decía, no, está todo oscuro en la inmensidad. Ni ellos se ponen de acuerdo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El cielo, insisto, cuando sea tu campo de experimentación, anda con él. Yo todo lo que vos digas, yo te puedo decir, bueno, las estrellas son esto, los planetas sí son planetas, significan estrellas errantes. Cuando resulta que investigás sobre los planetas y sobre su imagen, puedes decir, la gente cree que son esféricas. No, lo que vos ves desde Tierra son círculos. Y que encima pareciera que están en un lugar acuoso. ¿Sí? Y ahí empieza la luminiscencia, la sonoluminiscencia, que es otra manera de estudiar, que resulta que vos podés emular estrellas. Lo que pasa es que te vuelvo a decir, en Instagram tiene conflictos con que no se puede compartir pantalla, no hay videos. Pero nada, simplemente, entonces volvamos acá a lo que dice Requiem para un vuelo transpolar, que la gente cree que este era un vuelo transpolar. Bueno, la geopolítica, desde el punto de vista de la geografía de transporte, bueno, vamos a leer el primero, esto dice, lo que siempre va a significar un problema para representar una realidad redonda, dice, la Tierra es redonda, pero los mapas de papel son planos, dice acá el loco. No sé quién escribe esto. Dice, lo que siempre va a significar un problema. La cartografía ideó diversos modos de mostrar la realidad del planeta, pero todos fueron aproximados. Cuando comenzaron los grandes viajes marítimos en el siglo XV, contar con buenos mapas que permiten trazar rutas fue muy importante. El inconveniente siempre fue el mismo. En los mapas planos, casi siempre las rutas, que en realidad son rectas, aparecen dibujadas como curvas, dice acá. La distancia mínima entre dos puntos de superficie de una esfera es siempre un arco de círculo máximo de esa esfera. No sigue las convencionales paralelos y meridianos. Y no puede dibujarse en un mapa sin tener en cuenta la esfericidad de la Tierra. Por eso, por ejemplo, la ruta de Nueva York a París, que pasó por Terranova, todo esto que está haciendo acá el señor es justificar el modelo.
Bueno, vamos acá a la geopolítica. Desde el punto de vista geográfico, el transporte aéreo tradicional, Argentina queda en el fin del mundo. Más allá no hay destino interesante, la Antártida es muy marginal. Esto es interesante de decir que la Antártida es marginal. Porque insisto que el tema está en cuando la gente dice que la Tierra dio la vuelta al mundo, ¿no? Dio la vuelta así. Sí, pero dio la vuelta, como se dice, en círculos, este-oeste. Nunca hizo, suponete que este es el polo sur, norte, y este es el polo sur de la Tierra, ¿verdad? Nunca hizo este circuito. Siempre hizo en la Tierra. ¿Por qué? Porque no se puede ir acá, no se puede. ¿Por qué no se puede? Te van a decir por condiciones atmosféricas, por dinero, por no sé. Sí, bueno, pero acá Argentina supuestamente tenía un vuelo transpolar. Es decir, ¿qué significa transpolar? Que atravesó el polo y resulta que no era real. Nunca lo atravesó. Fíjense, bueno, acá cita la parte geopolítica, acá está, fíjense, un periódico, un recorte de un periódico del año viejísimo, Reconquista, Buenos Aires, México, fíjense. Dice, una publicidad de Canadá Pacífico ofreciendo vuelos a Tokio con 3 escalas, es difícil creer porque Tokio y Vancouver están a 11 kilómetros y volaban bla bla, bueno. Argentina actuó en continente antártico, me empieza a explicar todo, que yo simplemente se los dejo para que lo vean todos los puntos, ¿sí? Sí, sí. Y también está básicamente... Danos tareita también para que analicemos, para que veamos y también, pues también para que podamos pasar a otro aspecto de este mismo tema, que es ¿quién está haciendo todo esto? O sea, ¿por qué Copérnico diseñó este modelo? ¿Por qué está aceptado? ¿Y cómo? Y, y por qué estudiamos esto en el colegio? ¿Por qué es lo primero que nos enseñan? ¿Por qué Lo que quieren desviar pero la imagen de una tierra que es teóricamente y realmente, si además es que lo vemos y lo sentimos, lo podemos sentir así. Es estacionaria, no gira como una peonza sobre su propio eje, dándonos vueltas. ¿Qué onda con este origen? vamos, yo te voy a decir, mira, la gente pregunta, bueno, a mí que me cambie, que la Tierra sea plana, sea esférica, siempre, ¿no? Esa Esa es una constante. esa es la primera pregunta que se hace uno cuando se tropieza con toda esta información y todavía no te resuena. Sí, bueno, Pero fíjate vos, estamos hablando de esto. ¿Por qué? ¿Qué me importa a mí y en qué me afecta a mí si la Tierra es plana, es redonda o es cuadrada? fíjate vos que yo te voy a contestar con Freud. Porque la gente estudia a Freud. No, eso sí está todo bien, aceptado, toda la historia de él, las teorías de él, todo. De hecho, lo que se enseña en la psicología moderna, el psicoanálisis y la visión de él, y no enseñan otra visión. Pero resulta que nadie presta atención en que él planteó las 3 heridas. ¿Cuál es la primera herida de Freud? ¿Quién aparece acá? Entonces, ¿es importante o no? Fíjate lo que dice. Copérnico. En 1907 Freud publica Una dificultad del psicoanálisis, un artículo en que se habla sobre sus pacientes, se ordenaba, bueno, tanto se creyó de la grandeza de su propia teoría que llegó a darles dimensiones históricas citándola como hito en la historia de la humanidad, Freud. De hecho, no le tembló el pulso a proclamar haber alcanzado el nivel de 2 hombres claves en la historia de la ciencia como Copérnico y Darwin. Fíjense, dice Copérnico. Este primer punto, Freud habla de cómo el hombre creyó que la Tierra, su hogar, se encontraba en el centro del universo y que el resto de astros se movían alrededor de ella, describiendo órbitas. Entonces llegó Nicolás Copérnico en el siglo XVI y mostró al mundo cómo la Tierra no era el centro del universo, sino que al igual que otros planetas giraban en torno al Sol. De este modo, el amor propio del ser humano se encontró con su primera afrenta, la cosmológica. Entonces, si Freud, oficial, ahí está en la universidad, uno va a la universidad y te lo enseñan todo, dice que para él la primera herida del hombre fue Copérnico, es porque es importante. Ahora el tema es que en cada uno verá por qué, porque el por qué, el cómo, el qué, el para qué y el quién son distintas Ah, preguntas. por supuesto, porque ¿quién? Todos estos que estás nombrando o son Sí, yo te podría decir, judíos o son... como hace Iru, la orden jesuita te podría decir. La orden jesuita, ¿quién? Pero resulta que Copérnico, Eratóstenes, Aristóteles, Aristarco de Samos, Kepler,
Galileo, todos ellos eran pitagóricos. Porque vos decís, ¿y quién creó todo esto? ¿Qué es esto de la Tierra esférica? ¿Y por qué esférica y no otra cosa? Bueno, yo he hecho los videos, a lo cual después los busco, que los invito a que vean, lo que se llama la interpretación filosófica, el inicio de dónde viene. Bueno, básicamente es una idea pitagórica de cuál ellos deben asociar todo el tiempo. No digo que sea mentira lo pitagórico, sino que ellos corporizaron lo que era esotérico para los pitagóricos. Ujú. Los pitagóricos son los que plantean como la esfera como el cuerpo perfecto y el círculo como la figura perfecta. Por lo tanto, entonces, como mi Dios es perfecto, dicen ellos, entonces la Tierra tiene que ser una esfera porque es la figura perfecta. Es Pero así es la un conclusión. reflejo entonces de esta, ¿qué sería? ¿Una religión? Una doctrina, Una- ¿sí? De hecho se llama la doctrina copernicana. La doctrina copernicana es una doctrina, lo cual está bien. Una doctrina que tiene muchos creyentes, porque ninguno demostró nada todavía. Demostrar significa demostrar, Ujú. no explicar. No, todas las explicaciones están muy bien, pero tienen que basarse en la realidad. Y hasta ahora vemos experimentos, otro que me quedó de largo, pero lo vamos a dejar porque ya crucé esa parte, es el experimento de la balanza de torsión de No, Cavendish. no, no. No, Ese experimento es terriblemente falaz, toda la cantidad de premisas que se asumen y la cantidad de errores que tiene. Ah, pero hoy lo hacemos con un microscopio electrónico. Claro, porque si vos haces lo mismo, dijo Einstein, vas a cometer los mismos errores. Ah, pero esa parte no la escuchan de él. Si yo hago siempre lo mismo, voy a cometer los mismos errores, dice. Y sin embargo, fíjate vos, en vez de rever mis ideas, lo que hace la gente es una y otra vez el mismo experimento, porque eso es el que se demuestra, ¿eh? Para esto, este experimento, para esto, este otro. Che, si yo tengo otro experimento, se me ocurrió otro para demostrar esto, ¿puedo? No. ¿Por qué? Porque si no llega a darme y las ideas están bien proclamadas y propuestas, te lo van a negar. Fíjate vos que te voy a citar ahí lo de Krishnamurti y te lo voy a citar tal cual porque siempre lo cito y me equivoco. ujú. Porque las preguntas son importantes. Exacto. Krishnamurti decía, una pregunta errónea tendrá una respuesta errónea, pero una pregunta correcta puede abrir la puerta de la comprensión. ¿Por qué digo esto? Porque la gente, cuando se topa por primera vez con los temas, empieza a preguntar, ¿y entonces cómo funciona esto? Pero si la Tierra es esférica porque existen los eclipses. Esa pregunta está mal formulada, por ejemplo. Claro. ¿Por qué? Porque los eclipses se sucedían antes de que alguien piense que era esférica. Y te diría más, el primer predictor de un eclipse se llama Tales de Mileto, un eclipse solar. Y resulta que la cosmovisión de Tales de Mileto era una Tierra plana. Wow. Podríamos, Ah, no lo sabía. Ah, voy a averiguar. claro, Me encanta. buscar primero, la gente, ¿qué hace la ciencia? Dice, no, 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 para mí, o sea, te lo dejan como que lo hizo, pero te ponen muchas dudas alrededor. Ujú. No, para mí que no, dicen algunos, no, para mí que no fue él. Claro, ¿por qué? Pero resulta que él no fue, siendo que su cosmovisión era tierra plana y predijo un eclipse, pero Eratóstenes hizo su experimento con su amigo a 800 kilómetros. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces, ahí está el tema. Ellos elevan lo que les conviene y lo que no. Entonces, básicamente, el por qué nos mentirían. Porque eso es una pregunta más filosófica. Sí. Casi espiritual. Exactamente, te lo dice Freud. Resulta la primera herida en la historia de la humanidad que quita al ser humano del centro. ¿Y qué significa eso? Que lo quita de su responsabilidad. Y no solo eso, sino de su beneficio también y su, si se quiere, visión, cosmovisión del De mundo. su... Porque ahora, como dice Copérnico acá, usted es un planeta más. Claro. Ahora usted es algo más, una bolita. Se llama desvalorización esto, básicamente. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Lo que yo siempre he sentido es un vacío enorme porque somos una bolita perdida en el universo girando, eh, eh, siempre moviéndose, inestables, y yo soy además un granito de arena de esa bolita perdida en el universo.
soy ínfimo, no soy nada. No, no soy nadie, no soy nada, no soy nadie. Entonces, esa devalorización es propicia para los políticos, lo sabemos muy bien. Claro. Y ahí está el para qué. Ujú. ¿Para qué? No me entiendo. Por los recursos, por el dinero, porque la gente hace lo que hace porque cree que vive y se terminó. Porque estamos en la enfermedad actual que se llama ateo-materialismo. Sí. Digo, enfermedad arquetípica, es el ateo-materialismo. Y lo que lo hemos dicho y lo hemos hablado con algunos amigos, tenemos un canal que dice, fíjate vos que hasta el más materialista busca eternizarse, porque busca dejar una obra. ¿Y qué hay entonces en ese, ves? Ahí entonces, todo lo que hace este sistema, si se quiere, esta cosmovisión del mundo, de inflación, inflacionario, de movimiento continuo perpetuo, ¿sí? Logra que ese individuo, esa eternidad que traemos dentro y que por eso tememos a morir, a desencarnar, sea anulada absolutamente y vos te conviertes en un pedazo de materia. Es separada Una, de los otros. exactamente, exactamente. Eso es una cosa de materia, un pedazo de algo que está acá y que aprovechá, dale, aprovechá, porque esta es la última. Entonces, fíjate vos cómo cambia tu vida y la gente qué hace, qué termina haciendo. Termina haciendo lo que sea, como diría Maquiavelo, el fin justifica los medios. Como esta es mi única vida, entonces voy a aprovechar y soy un político traidor a la humanidad, a mi pueblo, por ejemplo. Total, yo después tengo dinero y dejo, fíjate, ese es el tema. Como esta es mi única vida, entonces, o como esto es lo único que hay, yo mañana muero y ya terminó, y sin embargo temen tanto que hasta gente, el más materialista, quiere dejar hasta una casa para sus hijos. ¿Dónde está? Algo quiere dejar. Entonces, las preguntas cuando se vuelven en un por qué, ya son filosóficas y cada uno tiene que construirla. Y cuando alguien llegó a esa pregunta es porque la parte científica se le terminó. Bueno, ¿y por qué no mentirían entonces, loco? Porque sabes que me estás hablando. Bueno, resulta que todos estos muchachos, algunos son jesuitas y otros no eran jesuitas, pero estudiaban con las órdenes. Y resulta que la orden que más dio, ¿sí? Que más astrónomos en la historia de la humanidad dio a la ciencia fue la orden jesuita, que no por casualidad viene de otra doctrina. No es casualidad que los mismos te planten la misma doctrina. O sea, te planten una doctrina, te digo, hablo de los cristianos, estos jesuitas supuestamente cristianos. Y en particular, no es casualidad que ellos sean los astrónomos Lemaitre, Maximilien Gell, etc. De hecho, Georges Lemaitre, el que lo sabe y el que no se lo repito, fue el inventor, el ideólogo de la teoría del Big Bang, un jesuita, un religioso. Y eso. Entonces, en función... No, perdón. Entonces, eso es la parte ahora histórica, la parte doctrinal. Para mí la parte científica, insisto, termina en la curvatura geométrica. Todo el resto está por verse. Está por verse, idearse, explicarse. Yo te digo, bueno, ¿cuánto de profundidad tiene la Tierra? Si querés te digo 40.000 kilómetros. ¿Vos lo vas a poder saber? Bueno, es lo que hace la ciencia. No, no podemos. La ciencia te da un dato para que ocupes un lugar. Exacto. ¿Para qué? Para que el laberinto, y ahora yo te voy a hacer un dibujo, que alguien alguna vez estudió, que esto es un modelo, ¿sí? Un modelo atómico, recuerdo yo, que lo aprendemos muy bien, estuvo muy bueno, a mí me gustaba esto. No tanto, pero me gustaba, me gustó para entenderlo incluso. ¿Sí? Era, por ejemplo, había una distribución que era cúbica centrada en el cuerpo, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, si centramos una tama acá, todo esto se unía a todos los puntos. ¿Sí? Ya te... No sé si se acuerdan de este modelo, ¿sí? Que son átomos en los extremos. Bueno, esto que está acá, es una estructura de nuestra mente. Nuestra mente funciona así, por eso compara un objeto con otro y realiza un enlace. ¿Qué pasa cuando uno de estos nudos se rompe? O ponerle el centro, porque esto está conectado a otros. Es como el ejemplo del andamio que siempre doy. Sí. Si uno de estos se rompe,
Entonces todo esto se tambalea y se desestructura. Entonces, ¿qué vamos a tratar de hacer? Sostenerlo. Pero no es solo eso. Y es que cada uno de estos representa una información o un concepto, o un acto. En realidad, en este caso, la mente, la memoria arquetípica de la mente representa a un mito, un dios de ente. Y todos estos enlaces, cuantos más enlaces hay, más grande es el laberinto. Entonces, fíjate vos que, suponete que el del centro es la Tierra, la cosmovisión del mundo y la Tierra esférica. Todo lo que tenés conectado a esa Tierra esférica son infinidad de datos. Infinidad de datos. Se caen mucho. No, porque si la Tierra es esférica, tal cosa. Si la Tierra es... Entonces, si vos rompes este dios de ente ahí, o lo pones en duda, te va a costar el triple deshacerte de eso, porque vas a tener que desestructurar, no eliminar, desestructurar mucho alrededor, muchísimo. Y lo que hace justamente el sistema es darte datos, datos que no te sirven, datos que no vas a poder comprobar nunca, como que sabías que Alpha Centauris está creciendo, ¿se entiende? 3 millones, que es lo que por ejemplo, por ahí lo que los hermanos Barea hacen, cual mando un saludo y a todos Oh, los sí. chicos que están del otro lado, Sí. es la fake news. Entonces, fíjate vos, si yo rompo este núcleo que está central, que es la Tierra esférica, por ejemplo, todo lo que está alrededor empieza a tambalear y se cae el andamio y se cae el albanil, diríamos, del andamio. Se nos caen todas. Entonces, Nos... exactamente. ¿Y qué pasa? Cuanto más enlaces hay, más conectores, claro. más difícil es. Entonces, porque vas a negar esto para sostener esa estructura. Tratamos de buscar algo que reemplace todo aquello. Yo creo que, que debemos descansar en la pregunta, debemos aceptar las dudas como una posibilidad. Al tener alguna certeza, vamos a tener algo más de paz, nos vamos a empoderar y vamos a poder llegar a más a nuestra esencia, y a través del estudio de nosotros mismos, de nuestra esencia, nosotros tenemos la verdad dentro de nosotros, sí la sabemos. Lo que pasa es que nos hemos llenado de datos, como tú dices. Y si realmente nos escuchamos, que es lo que yo promulgo todo el tiempo, ¿no? Como escúchate, entra dentro de ti, porque cuando te vacías, en el vacío empieza a surgir la verdad y empieza a surgir el verdadero conocimiento, que es lo que vemos. Y ahí está la diferencia entre mirar y ver. Cuando vemos, nos resuena. Cuando vemos, sabemos que, hey, esta charla, algo me ha movido o algo me ha resonado. Y ahí yo te quiero invitar a que, por favor, porque ya yo no sé hasta dónde nos deje Instagram estar por aquí, llevamos más de una hora. Dinos dónde podemos ir investigando, ahondando. Yo puedo recomendar, por ejemplo, una serie que a mí me ha abierto mucho a muchas preguntas, además, que no sé cómo se traduce al español. ¿Qué diablos pasó en la Tierra? De Guaranón, esto lo encuentran en Instagram, y si quieren pídanmelo por interno, por DM, yo les envío enlaces. También yo sé que hay grupos de, de Telegram, y en Telegram pues también hay Stay Flat, están muy bien informados, muy bien enterados. Ahora sí, no vayas con la duda de que, o sea, cuando ya llegues a la conclusión de que la Tierra es plana, entonces entrale para allá, porque si no te van a dar una patada. Y hay NUR para todos, allí yo sé que está Iru, y tú también estás, también con algunas respuestas en YouTube, ¿no? Y tú también tienes Sí, un canal de YouTube, por favor, cuéntanos más. estoy escribiendo precisamente en este momento los canales. Bueno, me va a faltar mucho, pero se va a ver al revés. Pero acá es Nur para todos, Hermanos Barea, Pachamama Flat, Naop, J. Tolam. Después hay muchísimos. Déjame citártelos porque hay unos que son muy interesantes de que la gente vea. Sí, ¿Sí? mira, Art Flat, por ejemplo, que son las luego en la descripción, ahora que lo dejo guardado. Vale, que se me trabó ahí, no sé si soy yo o sos vos. Ahí está. Pues, Bueno, y en fin, hay muchísimos canales así que en realidad hay de todo.
hay de todo, que hay de campo de experimentación, hay parte más filosófica, porque esto, insisto, se abarca de distintas maneras, Vale. ¿sí? Ahora, Se abarca de distintas ahora maneras. Eh, se abarca desde la cosmovisión, como es una cosmovisión, se abarca de la parte física, de la parte práctica, pragmática, desde la parte, si se quiere, económica, desde la parte también religiosa. Hay gente que es religiosa. exactamente, todo está unido y todo está ligado. Y ese es el centro de la cuestión. Sí, sí, está la parte filosófica, la parte ontológica, o sea, hay de todo en sí. Y básicamente es eso, o sea, la realidad es que, para concluir desde mi punto de vista, primero traten de rever las preguntas, ¿sí? Aunque suene medio, loco, ¿qué me vas a decir a mí? Como... Y otra cosa que me gustaría decirles, porque suele pasar mucho en los directos, no subestimen las inteligencias de los que dudan, no subestimen la inteligencia, porque nosotros también tenemos ganas de pensar y tenemos ganas de preguntar. Es decir, nosotros también preguntamos, dudamos. Digo esto porque mucha gente te dice, pero lo que pasa es que si ya está demostrado, ¿ustedes se creen que nosotros, o sea, o yo en mi caso particular, voy a hablar por mí, antes de empezar a explicar o hablar de esto, teniendo todas las dudas absolutas, no investigué primero? ¿Existe gente que sale a hablar porque sí? Sí, claro que sí. Pero ni hablar del que, el que te conoce a vos, el que me conoce a mí en particular, de dónde vengo, dónde estábamos, qué estudiamos, qué hicimos, dónde nos encontramos, cómo pensamos, cómo transitamos. ¿Por qué no? Sobre todo a esa gente les hablo, ¿eh? No subestimen, porque la realidad es que somos los mismos transitando otros argumentos ahora. Somos los mismos incluso en esa búsqueda del cual vos me conociste allá, me conociste en un cumpleaños, te conocí en la facultad, te conocí, pero haciendo otras preguntas, ahora que tengo incluso hasta el, si se quiere, voy a usar la palabra derecho de preguntar, pero son mis cuestionamientos. Y como tal, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado porque el pensar que el otro no entendió, porque esto está acá. La realidad es que yo lo busqué, maestro. Yo lo busqué y no me cierra. Exacto. Y te voy a decir lo siguiente, y le estoy hablando al otro que está escuchando. No tengo por qué quedarme con tu explicación. Porque si no la quiero, si no me sirve, si no me cierra, si no me alcanza, no estoy obligado a aceptarla. No, no, porque esto es así, ya está demostrado y acá está. Pero yo no estoy obligado a aceptar tu respuesta. Porque si a mí no me alcanza, y a vos sí, fenómeno, te felicito. A mí no me alcanza y no me cierra. Entonces, no subestimes que porque a mí no me alcanza y no me cierra, yo no entendí, yo no comprendí. No, será que también puedo ser más exigente. Entonces, desde ese punto de vista, eso es una recomendación a mucha gente. Subestima al otro. Y eso no es soberbia, eso es arrogancia. Porque mi canal se llama Soberbia. Uy, ya Eso no es- contarás en otra ocasión por qué soberbia, soberbio canal. Así que te agradezco. Sabía que era difícil Sí, este directo, quiero comunicarlo porque sé que es la primera vez que hablas sobre todos estos temas y por otro lado, fíjate que iba a dar vuelta a la cámara, mostraba algo, porque la realidad es que en estas generaciones se aprende a través de la imagen, lo decían los protocolos de Sion también eso, y que eso trae una limitación pero a la vez una comprensión más directa. Tal es así que se aprende a través de la imagen que ellos implantan imágenes. así es. Bueno, A vos te queda la foto de la NASA, a vos te queda la foto del TT. nos van a cortar y no voy a poder ¿Se termina? todo. Sí, Dale, terminémoslo y quedémonos para otra ocasión porque obviamente por este supuesto. no es un tema de una hora ni de una hora y media y es un tema Y además, para agregarlo. déjame decirte esto,
Te recomiendo que llames a otros, a ir, porque cada uno tiene una manera diferente de enfocar Por el tema y encararlo. nos veremos todos y gracias por resonar, gracias por explicarnos todo esto, por compartir tu información, tus descubrimientos, tus estudios, por incitarnos a que estudiemos, a que investiguemos, a que no nos quedemos con lo que nos han dicho que tenemos que creer. No, gracias a vos por la invitación y por tus palabras y bueno, un saludo a todos que están del otro lado y bueno, será hasta una próxima. Y insisto, investiguen por sí mismos, tengan sus dudas, búsquenlas y de eso se trata, porque el camino en sí mismo es individual Exacto. y que se comparte con los otros. Y si no te alcanza, no estás obligado a que te alcance algo. Ni siquiera mi explicación, no, no me alcanza lo que dijiste, yo voy a ir a investigar más o te refuto, de eso se trata también. Muchas gracias, Dani. Un placer. Del alma. Gracias a todos quienes han estado aquí. Voy a ver si se puede dejar esto grabado y ahora les apuntamos también estos datos abajo. Gracias, gente. Familia. Chau, chau.